Si hablamos de grandes exponentes en la creación de dibujos animados, quizás Craig McCracken se te venga a la mente. Desde su papel fundamental en la creación del arte de Dos perros tontos, o su participación prominente como director y artista de storyboard en el laboratorio de Dexter, o el antes y un después que marcó su mejor serie animada, Las chicas superpoderosas, este caricaturista tiene un sólido legado que da bastante de qué hablar. El tema que nos convoca es una de sus creaciones, Mansión Foster para amigos imaginarios. La caricatura en Flash que contó con talentosas mentes creativas como Loren Faust, y el día de hoy es recordado como uno de los mejores clásicos de Cartoon Network en la era de los 2000. Quizás te hayas topado con Mansión Foster en algún punto al checar este canal, como es el caso mío. Yo nunca me perdía episodios de la serie, aún recuerdo cuando la estrenaron. Al momento en que Cartoon Network cambió de logo, te la vendían como la siguiente serie estrella de mayor importancia para la programación. Ahora, he visto a comunidades tratarla como una serie muy buena, y al grupo de cierto área honorario catalogarla como de las premisas más conmovedoras de Cartoon Network, siendo aparentemente una serie con pocos defectos que se posiciona entre las mejores animaciones de comienzos del siglo XXI. Pero, ¿es tan buena como la describen? ¿Merece la pena? Para ponerlos en contexto, estuve viendo episodios de La Mansión, ya saben, para recordar esos viejos tiempos de antaño tras llegar del colegio. Sin embargo, quitando de lado la nostalgia, el resultado no fue el esperado, quizás porque le fui notando fallos notables, o porque su concepto base no fue capaz de explotarse del todo, tal como explicaré más adelante. Sea como sea, esta es mi opinión de Mansión Foster, una serie que desborda encanto e imaginación. Lo primero a destacar de la serie es lo bien cuidado que está el apartado técnico. Hablamos de las primeras caricaturas desarrolladas en el programa de Adobe Flash. En aquella época de los 2000, el nicho de animación Flash para televisión era bastante reducido, las más predominantes eran las caricaturas que circulaban por la web. El mayor reto de animar en Flash son las limitaciones técnicas. Varias producciones animadas que recurren a este método pecan de sentirse muy planas, acartonadas, toscas en movimiento y poco expresivas. Por fortuna, Mansión Foster se valió de ese nuevo boom de las animaciones Flash para hacer algo visualmente destacable. La estética de Mansión Foster es interesante, tiene ese encanto minimalista referente al uso predilecto de figuras geométricas del estilo UPA, mezclando cierta esencia psicodélica que ayudan en el aspecto inmersivo de meterte en dicho universo. Los fondos son preciosos, presentan un nivel de detalle simplista, pero artístico y bien cuidado en las decoraciones de la mansión, claramente influenciados por el estilo victoriano de ciertas arquitecturas antiguas. Pese a los recursos limitados, algunos capítulos lograban exprimir la paleta de colores y otros recursos para glorificar todavía más el excelente manejo de ambientación visual. El mejor ejemplo es el capítulo del Blue Fantasma, no solo por su buen manejo del sombreado, tiene una paleta de colores más apagada y un efecto visual de lluvia tormentosa excelente para representar una noche de auténtico terror. El apartado visual de personajes no se queda atrás, los diseños de los amigos son muy buenos, extravagantes y variados, existen de diferentes formas y tamaños, no hay un reciclaje abusivo de personajes de fondo como si pasaba en Las chicas superpoderosas. La estética de personajes contribuye a darle ese aire de fantasía, irreverencia e imaginación que la serie necesita. Incluso en el tema del humor, los animadores supieron ingeniárselas para que Mansión Foster no se vea plana, las expresiones de los personajes son graciosas y refuerzan el aspecto visual. Tiene ciertos errores, como personajes en ángulos extraños que los hacen parecer hojas de papel sobrepuestas, o detalles que denotan lo limitado del movimiento de personajes como Duquesa. Aún así, el apartado técnico es bastante bueno, fácilmente de las mejores animaciones en Flash de su época. Centrándonos ya en el aspecto de escritura, Mansión Foster tiene uno de los conceptos más imaginativos que alguna vez haya concebido Cartoon Network. Hablamos de un universo donde los amigos imaginarios son reales. Un mundo en primera instancia ideal para la perfecta convivencia entre niños y amigos imaginarios, pero donde estos últimos tienen sus propias preocupaciones al ser abandonados por sus creadores. Ese sería de los puntos más decentes de Mansión Foster, su acogedor concepto sobre amigos necesitados de un hogar, y las divertidas vivencias del dúo protagónico conectados a este tópico. De hecho, la película piloto, La Casa de Blue, presenta una fundación bastante sólida para la serie. Es una bonita introducción que nos invita encarecidamente a conocer más de este peculiar universo.
nos plantean un conmovedor conflicto de un pobre niño viéndose forzado a separarse de su mejor amigo, al tiempo en que nos adentran en el contexto de vida del protagonista bajo la tutela de una familia disfuncional, implicando a una madre trabajólica y un hermano abusivo. Todo esto está muy bien, le añade más fuerza y peso emocional a la problemática inicial. Como mencioné, en este mundo estrafalario y colorido, no todo es una vida de lujo para los amigos abandonados, muchos están destinados a la adopción. La película piloto maneja de forma excelente el aspecto de incertidumbre y tensión creciente ante la posibilidad que dos grandes amigos de la infancia no vuelvan a verse nunca más. Y eso es otro punto destacable, el piloto de la serie realmente lograba hacer que conectaras con el drama de los personajes de forma conmovedora. Puedes sentir el dolor de Mac ante la idea de perder a su mejor amigo, y el vínculo de Blue hacia su creador no se queda atrás. En este punto de la serie, la amistad entre los dos protagonistas se sentía genuina. Los personajes de Wildo, Coco y Eduardo son otro elemento interesante del piloto, desprenden carisma con sus personalidades excéntricas, pero divertidas y amenas con su nuevo compañero de cuarto, ellos complementan el aspecto tierno y acogedor de un hogar para los amigos necesitados. Esta escritura tan brillante viene acompañada de problemáticas que van cobrando más fuerza en el segundo capítulo de la trilogía, desde las dificultades que supone para un amigo la presencia de niños egoístas dispuestos a adoptar a toda costa, o la intromisión de Terrible y Duquesa como antagonistas. Ambos con su desprecio personal en común hacia Blue, lograron poner en jaque a los protagonistas, elevando todavía más el aspecto dramático y de incertidumbre. Incluso en la pelea contra el Extremasaurio, todos los amigos tienen su cuota de aporte trabajando juntos, el equipo de Craig McCracken quiso debutar con la serie a lo grande, y se nota. El piloto de la casa de Blue es excelente, cimentando todo un mundo colorido por detrás que otorga una amplia gama de posibilidades, con un buen planteamiento dramático, personajes carismáticos y una premisa creativa donde el chico en cuestión debe comprometerse a visitar a su amigo imaginario todos los días. Y así llegamos a la serie normal. Mansión Foster presenta la clásica estructura de capítulos autoconclusivos en cartoons americanos, claro que no está atada estrictamente a una fórmula. Lo primero destacable es que a diferencia de los cartoons promedio, el formato de guiones largos de 22 minutos permitió a los escritores exprimir el aspecto cómico, interacciones del elenco y la exploración de las problemáticas del día. Una idea tan simple como bajar del tejado, podían convertirse en divertidas desventuras donde predomina la irreverencia y torpeza de los personajes, haciendo gala del entorno imaginativo de la serie. Ciertamente, algunas premisas de los capítulos cotidianos desprendían bastante creatividad, el capítulo del conejo en línea en particular refleja de forma cómica, mordaz y acertada el cómo los fenómenos virales de internet pueden salirse de control, maneja un tópico bastante identificable el día de hoy con las redes sociales. El humor tampoco está mal, la mayoría del tiempo se basa en malentendidos, situaciones absurdas, o jugar con los rasgos más exagerados de los personajes, véase el caso de Blue recibiendo su merecido a causa de su terquedad, el capítulo del elefantito chillón es de los más hilarantes en este aspecto. Sus mayores defectos serían esas escenas de silencios incómodos donde no pasa nada, parecido a las peores temporadas del laboratorio de Dexter y las chicas superpoderosas, junto a ciertos desperfectos que comentaré más adelante. Otro punto a favor de este formato, es que similar a las sitcoms americanas, la serie aprovechaba de plantear tramas secundarias que enriquecen las premisas de cada capítulo. Un ejemplo sería el capítulo del centro comercial, de los más divertidos en mi opinión. El eje cómico no solo se sustenta por el caos y malentendidos que generan las travesuras de Blue, en paralelo, tenemos una subtrama de Coco realizando trabajos de medio tiempo para comprarle un regalo a Madame Foster. Un detalle agradable de la narrativa que genera un contraste fresco a la trama principal, al final Coco demostró ser una amiga más considerada que el egoísta de Blue. Como dicen, el trabajo honesto siempre rinde sus frutos. O también tenemos el capítulo de Mi Bella Esposa. No solo la gracia es ver al señor Conejo intentando educar a Coco para salir de un aprieto, donde la comedia destaca gracias a lo hilarante de las locuras del pajarraco, también tenemos una subtrama de Blue aprendiendo sobre el sarcasmo, conectando así con la temática de aprendizaje y la competencia del benefactor en el tercer acto. Si nos referimos al elemento clave de los amigos imaginarios, la serie te sorprendía con la rica variedad de criaturas que podían aparecer en cada capítulo, algunas de sus tramas podían variar desde lo conmovedor como los perritos imaginarios, a lo chiflado y cómicamente demencial de personajes como Mora. Claro, habrán algunos personajes molestos por ahí, pero la serie sabía jugar con el entramado de situaciones divertidas con los amigos imaginarios.
En esta categoría destaco dos en particular, La puerta secreta y el capítulo del tío Bolsillos. El primero genera expectativa creciente por el secreto detrás de la puerta prohibida, dando lugar a una situación donde amigos imaginarios aparentemente inútiles y estorbosos, demuestran tener mayor valor del que se pensaba. El segundo presenta a uno de los amigos episódicos más carismáticos. Además, el guión no solo logra desentrañar un misterio interesante en un lapso de 20 minutos, nos entrega a la valiosa moraleja de no juzgar a los demás por sus apariencias y abrazar los vínculos con tus seres más preciados, independiente del paso del tiempo. Un capítulo que logra conectar con el aspecto emocional del personaje, gracias a su vínculo de amistad con los niños que conoció, y su creencia errada de que ocultar tus sentimientos es signo de fortaleza, no de debilidad. En relación a este tema, Mansión Foster también podía entregar buenos valores a los niños, ya sea lo conmovedor que es el giro de Boo buscando desesperadamente tener amigos, dando un mensaje sobre la aceptación y la amistad genuina, o premisas del calibre de Mac es un nerd en la temporada 2. Lo que parte como una simple intromisión de la gelatina azul para que Mac sea popular, desemboca en un brillante y reflexivo discurso que critica la superficialidad de ciertas personas nefastas buscando encajar con los demás, a coste de perder su propia identidad. Considero que el candidato al capítulo mejor escrito de la serie se lo lleva la dulce peste del éxito. Sinceramente, de las pocas veces que Mansión Foster tocó mi lado sensible. Usualmente nos tienen acostumbrados a tramas cómicas, de un tono despreocupado sobre Blue causando problemas, o desventuras con amigos imaginarios episódicos. Pero aquí en verdad sientes el peso de las acciones de Blue. Es un capítulo hermoso, tocando temas como el precio de la fama en el mundo del espectáculo, con un mensaje precioso sobre el valor de los verdaderos amigos, y apreciar lo que tienes. Un drama magistralmente escrito donde Blue destaca como personaje, mostrando su lado más vulnerable, y tiene de todo, desde momentos graciosos, una confrontación épica en el clímax contra los antagonistas, a escenas emotivas que te llegan al corazón. La dirección dramática es sobresaliente, el número musical refleja muy bien la tristeza del personaje y cierta visión autocrítica de sí mismo, donde ya no es el mejor amigo de Mac, sino una inerte imagen corporativa. Además del elemento de los amigos episódicos, también tenemos un pintoresco elenco de personajes, pese a ser simples varios enriquecen la comedia y tienen buenos momentos juntos. Entre los más memorables tenemos a Mac y a Frankie, ambos resaltan por ser los personajes más inteligentes, agradables y perspicaces de toda la serie. Mac con su mente creativa se prestaba para ofrecer soluciones interesantes a los problemas del día, además de ser un compañero fiel, siempre dispuesto en ayudar a sus amigos. De los dos personajes principales es quien más demuestra ese sentimiento de lealtad inquebrantable de un camarada. Su química con Blue es interesante, ambos forjan el corazón de la serie. Al ser dos polos opuestos, alguien educado e inocente, pero serio e irritable, y otro egoísta, enérgico y travieso, el guión sabía hilar diversas situaciones graciosas con cierto ingenio, por ejemplo, cuando se les ve compartir, jugar juntos, o meterse en líos donde normalmente Max saldría ajeno de la situación, sin perder esa chispa de diversión e inocencia que tanto caracterizan a los niños. Con Frankie también vemos esa dinámica de polos opuestos, no solo al lidiar con las payasadas de Blue, también se aprecia en sus roces con el señor Conejo, uno siendo un estricto esclavo de las reglas, y otra una temperamental, pero empática y encantadora chica similar a una hermana mayor. Su rol como mediadora de los amigos imaginarios y la voz de la razón, le dotaban de bastante carisma, resulta incluso el personaje más humano y fácil de empatizar para la audiencia de mayor edad, tomando en cuenta que representa el alma trabajadora de la mansión, una empleada sacrificada que hace todo por el amor hacia los demás, aspecto que se explora a mayor profundidad en la película Destino Imaginación. Claro, la serie a veces pecaba de tener a estos dos como su blanco de humillación predilecto, pero al menos sabían presentar un equilibrio para no resultar denigrante, como en otras caricaturas de porquería que conozco. Otra personaje divertida es Madame Foster, ese toque infantil de una niña pequeña le da cierta gracia y reminiscencia al alcalde de Saltadilla. Por su parte, Wildo, Coco y Eduardo también tienen lo suyo con lo exagerado de sus personalidades. Coco era divertida de ver en pantalla con toda esa predisposición volátil a las locuras, Eduardo con su personalidad de niño pequeño y cobardía, le daban ese toque de encanto adorable para contrastar con la expectativa de un monstruo imaginario. Su mejor capítulo protagónico es ese donde pelea contra otros monstruos imaginarios y supera sus miedos. Por otro lado, Wildo es un caso particular, alguien bastante jovial, humilde y empático con los demás, pero cuya bondad y modestia excesiva le trae problemas.
El especial enfocado en su creador es bastante conmovedor, complementa el trasfondo del personaje como ese amigo trágico que al cargar con la culpa de fallarle a su creador, constantemente se siente en deuda con los demás, sin duda de las subtramas mejor escritas de todo Mansión Foster, reflejando de forma poética cómo los amigos imaginarios ayudan a crecer a sus creadores. Finalmente, tenemos al gato encerrado defectuoso, quiero decir, Blue. Sobre el deuteragonista de Mansión Foster, francamente tengo impresiones demasiado mixtas, lo considero el talón de Aquiles de la serie. Si analizamos el tipo de personaje que es Blue, encajaría en el arquetipo de personaje cómico del tipo travieso y problemático. Esta clase de personajes han existido en todo tipo de series animadas, incluso las más clásicas tienen grandes exponentes como el Pato Lucas. Si bien no es lo más original o atípico del mundo, lo que más valoro de esta clase de personajes, es cuando demuestran cualidades redimibles fuera de ser los detonantes del problema, o la molestia para los demás. Es agradable cuando caricaturas presentan esta clase de escritura, permite a nosotros como audiencia conectar incluso con los cretinos. En el caso de Blue, en las primeras temporadas por lo menos estaba bien caracterizado. Sí, era un amigo imaginario problemático, algo egoísta y cretino, pero mantenía sus cualidades agradables de la película piloto. Antes al personaje le preocupaba genuinamente Mac, por ejemplo, al defenderlo de la amenaza de Rojo y Terrible, además de demostrar ser divertido, alguien comprensivo con quien querrías compartir buenos momentos, un amigo considerado por los demás hasta cierto punto, que similar a un niño pequeño, podía causar problemas, pero no con malas intenciones. Eso se aprecia en los capítulos donde intenta evitar que adopten a los amigos, demostrando que le importan los vínculos con los demás, la ocasión en que se esfuerza en arreglar la estatua que rompió, procurando cargar con la culpa y evitar arrastrar a sus amigos al problema, o su deseo sincero de ayudar a Madame Foster a comprar un nuevo techo. Lo cual desemboca en una interesante lección del día sobre no dejarte consumir por la avaricia. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero de nada sirve si has perdido cosas de mayor valor como el respeto y convivencia con tus amigos. Dichos rasgos positivos refuerzan otro punto crucial del personaje en su etapa temprana. Blue realmente sentía conciencia y remordimiento de sus acciones, permitiendo empatizar con él al momento de pedir perdón, o reflexionar al respecto. Por desgracia, eso es todo lo bueno que puedo comentar. Porque siendo directos, Blue no es un buen personaje. Se queda en un punto bastante mediocre, y la razón es simple, Blue es víctima de una terrible clanderización desde la temporada 3 en adelante. Conforme avanzaba la serie, cada vez se hacía más molesto y antipático con los demás personajes, al punto de arrastrar a otros a sus problemas sin importarle nada, ser un imbécil antipático con todo el mundo, causar molestias a sus compañeros, y perjudicar a Mac en repetidas oportunidades, haciendo que su amistad se sienta artificial. Sus rasgos problemáticos se exageraron a tal punto que la penosa caracterización de este miserable personaje, se resumen en ser un patán narcisista indiferente con sus más cercanos, incluyendo su supuesto mejor amigo, actuar como un cretino egoísta sin el más mínimo remordimiento de sus acciones, o en el menor de los casos cuando el capítulo no está centrado en él, ser un completo quejica, como en el especial de Wildo, o la película Destino Imaginación, fácilmente podríamos quitarlo de la trama, y nada cambiaría realmente. Se entiende el punto de que Blue es necesario como el catalizador de los conflictos, pero ese esmero de los escritores de volverlo más molesto para acarrear la trama, perjudicó su imagen y la calidad del programa. Recordemos que incluso en las comedias simples, la caracterización de los personajes es importante, porque creen que los Simpsons desde la temporada 11 en adelante, o ciertos cortos checos de un gato y un ratón son considerados productos de calidad cuestionable. Retomando el punto, Blue tiene acciones demasiado contraproducentes que lo dejan como un terrible amigo, es realmente molesto porque sus intentos de bromas pesadas, se detonan a coste de la dignidad de sus amigos, ejemplos serían esa basura de capítulo de la pijamada, el imbécil tiene el descaro de molestar a Mac en la noche, sin siquiera recordar la razón por la que fue enviado a la mansión en primer lugar, todas sus acciones en el estúpido capítulo son con el propósito de fastidiar, y no dejar al pobre de Mac dormir. O también tenemos el capítulo Tengo una sorpresa para ti, una abominación nefasta que se cimenta como el peor escrito de toda la franquicia, ninguna de las acciones de Blue son rescatables, al contrario, lo dejan como un personaje tóxico y detestable. Lo peor es que en temporadas futuras, varias de las acciones del idiota se quedan sin castigo, por Dios, tan siquiera en Ed, Ed y Eddie respetan una norma tan básica de la animación sobre el karma.
Blue pasó de ser un cretino de buen corazón, alguien con genuino carisma y gracia, a ser otro primo Oliver del montón, ya saben, esa clase de personajes detestables que solo se caracterizan por ser molestos y odiosos. Estos personajes de porquería han plagado la animación desde décadas, y tristemente, Blue es uno de ellos. Si bien en un par de capítulos de temporadas posteriores intentaron revertir al personaje a su etapa anterior, el daño quedó hecho. Esto solo aumentó el problema de la caracterización inconsistente de Blue, una verdadera lástima, porque esto denigra parte de la esencia que el programa quiere proyectar sobre amigos imaginarios agradables. Ahora, no solo Mansión Foster peca de arruinar a uno de sus personajes principales, al punto de esfumar todo el carisma que desprendía en las primeras 2 temporadas, también flaquea en otros aspectos. ¿Alguien recuerda a Terrible y Duquesa? Ellos pintaban para ser antagonistas importantes, pero a medida que las temporadas progresaron, ellos se limitaron a tener apariciones demasiado esporádicas o terciarias. Estos personajes pudieron aprovecharse mejor, tomando en cuenta que el trabajo anterior de Craig McCracken, Las chicas superpoderosas, tenía un cast mucho más variado e interesante de villanos. Esto pudo añadirle nuevas dinámicas frescas a la serie fuera de las típicas tramas cotidianas. Sobre la madre de Mac, ni hablar, es un plot device con patas que solo existe para justificar los eventos de la película piloto, dejándola totalmente desaprovechada. Si los guionistas se hubiesen esmerado en explorar su relación con su hijo, o cómo su presencia repercute en el conflicto de Mac evitando ser descubierto yendo a la mansión, se pudo dar un giro de tuerca interesante para la franquicia. De hecho, Craig McCracken en uno de los sneak peeks de la serie, señaló que Mansión Foster trataría sobre las dificultades de Mac en visitar a Blue todos los días, aspecto que pasa desapercibido en el producto final. En relación a este tema, el mismo concepto de historias sobre amigos imaginarios se fue desviando con el tiempo. Para ilustrarlos, la mansión tiene muchos amigos, ¿verdad? Pero sin contar a Blue, o el grupo de siempre, los demás en su gran mayoría no me importan en lo absoluto. Son solo amigos imaginarios de fondo, sin personalidad alguna, que solo aparecen para decir alguna línea y no aportar nada en la trama. Sí, sé que después le dan más pantalla a personajes como Avellana o Jackie, pero estos se sienten como personajes terciarios demasiado simples. Los guionistas pudieron aprovechar de escribir más amigos episódicos interesantes como el tío Bolsillos. El mismo mundo ofrece muchas posibilidades con tantos amigos de los que no sabemos absolutamente nada, fuera de descripciones en páginas web o extras de la serie. Dios, esto se parece al desperdicio argumental de los Jinchuriki de Naruto. Bien que limitan a Mansión Foster en su entre comillas temática estrella, pero le dan pantalla a personajes que no lo merecen, como la basura de queso. Este personaje es una porquería infumable, cuya gracia empieza y termina en el capítulo donde es introducido. Su única función es gritar como retrasado mental y exasperar al espectador con su personalidad castrosa, básicamente un irritante pony de un truco. No hay mucha diferencia entre queso y este subnormal retardado color vómito. Mansión Foster tenía el potencial de explorar todavía más su concepto de amigos abandonados. Lastimosamente se estancó en la fórmula gastada del fastidioso de Blue, causando el problema del día. Algunas premisas literalmente refritan ideas de otros capítulos, como ese donde Blue abandona la mansión en favor de quedarse en un asilo de ancianos, básicamente un calco de La dulce peste del éxito, pero sin el buen manejo dramático ni moralejas bien planteadas. Y no, ignoren las palabras de Lario Chistosito, que piensa que Mansión Foster es mejor que Breaking Bad. La serie no es tan conmovedora con su premisa como quiere aparentar. Ese mérito se lo lleva Coraje el perro cobarde. Coraje era muchísimo más creativa y mejor escrita en su variedad de subtramas, con sus personajes episódicos, explorando temáticas trágicas como el abandono, la aceptación o el maltrato, llegando al corazón del espectador por la memorable caracterización de sus personajes del día. No pido algo súper complejo, porque es una caricatura para niños. Pero si comparamos a Las chicas superpoderosas con esta serie en los puntos anteriores de exploración temática y construcción de mundo, deja a Mansión Foster como un producto inferior. En Las chicas superpoderosas los aspectos de paternidad y la familia sí importan, además sabe presentar sutilmente moralejas con cierta crudeza, pero impacto narrativo, tanto para niños, como a los más grandes. En guión sabía explotar su concepto de superheroínas, llegando a ser oscura de a momentos, o reflexiva en sus conflictos. El capítulo del duende que evalúa si el sueño de una utopía idealizada puede hacerse realidad, es el mejor ejemplo. En cambio, Mansión Foster se siente que se queda en algo solo aceptable. Un slice of life sobre amigos imaginarios que desprende un potencial enorme, pero que no suele salir de su zona segura.
Si bien la escritura de Mansión Foster es hasta cierto punto destacable, otras veces podía ser cuestionable, floja o de plano terrible. De la temporada 3 en adelante la calidad de los capítulos es irregular, sí, todavía existen capítulos divertidos que valen la pena, pero esto viene a coste de que se acentúa el declive del programa. El primer punto en contra es que similar a otras series longevas, Mansión Foster peca de desdibujar la personalidad de los personajes, la caracterización del elenco podía ser inconsistente según le convenga al guión, todo con el único fin de justificar de manera forzada los conflictos de la serie. Ya mencioné los problemas con el personaje de Blue, pero a los demás también les pasó factura esto. El caso del capítulo, el duelo de Blue, sirve para ilustrar este problema, la premisa como tal es decente, Blue hace todo lo posible para evitar pelearse con un monstruo matón gigantesco, el aspecto cuestionable del guión, es la contradictoria caracterización de los personajes secundarios. Es decir, Blue se metió en una situación de amenazas violentas con un abusivo, algo equivalente al bullying en la vida real, pero a ningún miembro de la mansión parece importarle que recibirá una paliza a las 4 en punto, hasta festejan el hecho de que ocurrirá la pelea. En paralelo, Willow está de acuerdo en que a Blue le den la paliza de su vida solo por decirle una simple bromita, y el señor Conejo apoya el pleito contra el nuevo de forma conveniente, cuando se supone que es el personaje más apegado a las reglas y el respeto entre habitantes de la mansión. Realmente no tiene sentido que por decir bromas inocentes, todos apoyen al abusivo y se pongan en tu contra como buenos cretinos, se siente antinatural. Para colmo todo acaba con una resolución anticlimática, reescriben al nuevo para dar a entender que todo fue una broma, solo para que Blue de todas formas reciba una paliza injustificada. Y esta no es la única ocasión en que la serie estropea sus resoluciones, en el capítulo Adopten a la Duquesa, toda la mansión acepta en acoger a Duquesa de vuelta, comprendiendo que deben evitar que Max se mude lejos de su mejor amigo, algo que pinta para una conclusión amigable y satisfactoria sobre la unidad. ¿Y cuál sería la resolución final? Castigar a Mac y a Blue sin razón para convertirlos en esclavos de la Duquesa. ¿En serio? Acaban de arruinar un lindo momento emotivo, bravo. Esta manía de forzar a que todos se vuelvan cretinos, curiosamente es el principal fallo de varios de los peores capítulos de la franquicia. La mediocridad de capítulos sobre la obsesión de las zanahorias del señor Conejo también peca de esto, el conejo mayordomo alcanza su punto máximo de flanderización, se la pasa castigando a los demás injustamente por el capricho de ocultar su crimen, y tampoco tiene sentido que tolere cada una de las travesuras de Blue, se siente fuera de personaje, por Dios hablamos de que Blue destruyó toda la casa con la demoledora, pero actúa como si nada pasara. Tenemos a Eduardo, el amigo más tímido y respetuoso de Foster molestando al señor Conejo sin un motivo verosímil, Willow actuando más tonto de lo normal, Mac volviéndose grosero y desobediente por un par de palabras rebuscadas de Blue, Frankie junto a Madame Foster queriendo servir a todos una comida asquerosa, y de remate, Eduardo intencionalmente señala a Blue para que lo castiguen, cuando no tenía motivo sólido para hacerlo, él mismo se buscó el castigo. Citando de nuevo ese horrible capítulo de la pijamada, este bodrio no solo resulta fastidioso por las insufribles acciones de Blue, es que el guión es una patada en las bolas, aquí absolutamente todos los personajes son cretinos indiferentes. A Willow y Eduardo le desdibujan totalmente la personalidad, aceptan ir con Blue a molestar al pobre Mac durante la noche bajo la excusa de ser una pijamada, sin importarles en lo más mínimo que perjudican al pobre chico, el resto de esta porquería insulsa es ver chistes de sonidos irritantes y todos ignorando el hecho de que Mac debe dormir en paz. ¿Qué clase de guión estúpido y retardado es este desastre monumental? Luego tenemos capítulos como esa asquerosidad de la venta de pulgas, Eduardo se encuentra un billete de 100, y de la nada, todos, incluyendo Frankie y Mac, lo quieren obligar por las malas a que gaste su dinero para complacer sus deseos egoístas, es tan chocante el cambio que los personajes entre comillas amigables parecen reescritos, de paso, Willow se muere de deshidratación, y a nadie le importa. Otro caso infame ligado a este problema es el capítulo de Bendy, de los más reconocibles puntos de quiebre de la franquicia. La base de Bendy como amigo antagónico no estaba mal en papel, es alguien manipulador y destaca su habilidad melodramática en aparentar falsas apariencias, el problema del capítulo que lo cimenta entre los peores de la serie, es la errática caracterización del elenco, debido que a Frankie y al señor Conejo les reducen la perspicacia y el sentido común. Todo el horrible capítulo consiste en Bendy acusando a otros de causar desastres en la casa, pero ninguno de los involucrados se cuestiona al respecto sobre la verdad, aún en escenas evidentes que delatan al culpable como la del megáfono.
Lo más frustrante es que las acciones de Blue y compañía solo terminan por estropear el plan de limpiar sus nombres, y lo más inmerecido, es que Bendy se sale con la suya. Este capítulo es tan malo, que la misma Lauren Faust se arrepintió de escribirlo, también se arrepintió de brindar luz verde a cierto bodrio de capítulo sobre un miserable nariz de payaso que comentaré después. El segundo punto conectado al defecto de desdibujar la personalidad de los personajes, viene en que Mansión Foster presenta varios capítulos malísimos terriblemente escritos. Algunos son espantosos escenarios de tortura inmerecidos para otros personajes, o premisas vomitivas que solo podrían definirse como irritantes. El mendigo capítulo de porquería "Tengo una sorpresa para ti" debe ser el mayor insulto a la inteligencia que he visto. No solo el problema radica en las acciones de Blue, a cada uno de los personajes los desdibujan por completo. Es un capítulo terrible que no solo se trata de un agobiante escenario de tortura para Mac, es una estupidez que convierte a un personaje que nunca fue odioso ni obsesivo con los demás, en alguien desagradable y paranoico. Y todo el asunto de la fiesta escala en algo mucho peor. Después de ver a Mac haciendo de bully contra los miembros de la mansión, resulta que todo este tiempo Blue se puso de acuerdo con los demás para humillar a su mejor amigo en público, incluyendo los personajes más amigables de la serie. Dios mío. Esta basura es una espantosidad tóxica, algo que contradice la esencia de la franquicia. ¿Qué va? Los escritores siguieron creando basuras de capítulos sobre escenarios de tortura para Mac. Otro de los peores es el despropósito donde Jackie pierde el tiempo intentando resolver el caso del robo de la tarjeta bibliotecaria. Y por desgracia Frankie no se salva de este tropo molesto. El capítulo del nariz de payaso es otro rancio montículo de basura. El guión de este bodrio se la pasa restregando a Frankie castigos injustos solo por querer descubrir la verdad, todo por culpa del estúpido nariz de payaso y la incompetencia del señor Conejo. Es inverosímil que no castigue a Blue o a Maggie, cuando todos los problemas son claramente ocasionados por ellos. La personalidad del bobo Maggie, por otro lado, es de lo más frustrante. Es una mezcla entre un adolescente fastidioso y un parásito que mandonea a Frankie en cada oportunidad, una porquería de personaje que solo existe para ser insoportable. Sé que los escritores intentaron plasmar la moraleja sobre no juzgar a los demás por sus apariencias, pero está tan pésimamente planteada que el dichoso final deja un terrible sabor de boca. Al capítulo le importó más torturar a Frankie y evitar que Maggie se vea como mentiroso, que aleccionar a estas lacras y castigar al payaso por sus acciones. Hasta el giro argumental del capítulo del tío Bolsillos está mejor escrito. Esta cosa, en cambio, deja el mensaje nocivo de que está mal dudar de la veracidad de los extraños, por más que esté justificado. ¿Recuerdan el especial Invasión de Cartoon Network? Pues el capítulo de Mansión Foster dedicado a Queso es otro repugnante escupitajo en la cara. El estúpido capítulo consiste en el retrasado mental gritando "ya me voy, ya me voy, ya me voy" como si fuese disco rayado, todo para estropear el día de los personajes. Otro retardado festival de vergüenza ajena. Y adivinen qué, las acciones del idiota de Blue terminan mandando a sus amigos a la cárcel. Esta basura concluye con Frankie sufriendo el peor día de su vida. A esto se suma una subtrama toda estúpida y rebuscada, de Madame Foster estando como acusada en la corte. ¿Y por qué? Todo por un mísero sándwich. ¡Wow! El guión de esta serie, si bien nos podía dar hermosos episodios, a veces era retardado. Creaba conflictos con nulo sentido, o con un hilo conductor débil. Y cuando la premisa de estos capítulos vomitivos no trata de escenarios de humillación injustos, se enfoca en ideas para nada creativas que rayan en lo irritante. El somnífero aburrido de Foster va a Europa es clara muestra de la falta de creatividad que podían tener los escritores. Tiene un nivel de escritura equivalente a los peores capítulos del laboratorio de Dexter de la era de Chris Sabino. ¿Por dónde empiezo? Ah, sí. Esta abominación es otra de esas premisas terribles sobre tiempo muerto esperando a que algo pase. El estúpido intento de trama se basa en querer desesperar a Mac y a la audiencia con tediosas, agobiantes y extensas escenas de espera, los personajes no estando listos para el viaje, humillar a la pobre Eurotrix en cada oportunidad que aparece, y repetir. Madame Foster robando los boletos y alcanzando el aeropuerto antes que el grupo, no tiene ningún sentido. Ni siquiera el final de este pedazo de mojón maloliente es bueno. Si Eurotrix es un personaje episódico que solo existe para ser maltratada por Blue, en el desenlace recibe un cierre bastante injusto, su creadora la denigra en público, y ella regresa triste a la mansión. Tremenda basura. Volveré mejor a América. Finalmente, tenemos ese pésimo intento de despedida llamado Adiós a Blue. Seamos honestos, no es un buen final. La trama no es atrevida, ni ambiciosa, y tampoco tiene una gran repercusión.
Es un capítulo del montón sobre Blue buscando llamar la atención de Mac de forma desesperante, en un punto donde su flanderización lo fuerza a actuar de forma pasivo-agresiva. Para el clímax arman falsa tensión con una escena exagerada de drama innecesario, después nos cuentan que Mac nada más se mudará a otro departamento vecino, que eso viene para hacer un chiste, y fin. Menudo bodrio de final, ni siquiera intentaron establecer algún conflicto interesante, no se siente como un final, es más un bye descarado carente de toda emotividad, un decepcionante cierre de temporada que solo extiende el status quo. Hasta Ed y Eddie tuvieron un final mucho más digno con todos contra los ex. Es triste pensar que esta historia hecha por un fan, me generó más emociones encontradas que la basura de final vista en el canon. Con todo lo dicho antes, puedo decir que Mansión Foster es un dibujo animado con cosas tanto buenas como malas, el inicio por supuesto fue bastante sólido. Era imaginativa en presentar su mundo colorido y estrafalario, la serie también sabía hilar todo tipo de situaciones graciosas del día a día, acompañada de buenos personajes que se han inmortalizado en nuestras memorias. Otras veces su escritura era sobresaliente, de la película Destino Imaginación destaco sobre todo los buenos mensajes sobre valorar el esfuerzo y sacrificio de tus más cercanos, por fin pudimos gozar de la tan esperada redención del señor Conejo. Sin embargo, por cada capítulo bueno que salía, habían otros que eran pésimos. Mansión Foster tiene una calidad irregular desde la temporada 3, abusa demasiado de los escenarios de humillación injustificados a otros personajes, y de caracterización inconsistente del elenco, Blue siendo el máximo ejemplo de estos males. Hasta parece que el potencial creativo de Craig McCracken fue limitado por la productora. Mansión Foster originalmente fue pensada como una comedia con continuidad, algo que abría la posibilidad para que Blue tenga un desarrollo de personaje, por desgracia esto fue rechazado, el canal necesitaba de una serie con capítulos que puedan emitirse en cualquier orden, tal vez esto explique el origen de la flanderización de Blue. Lo que más lamento es que el tropo estrella de la serie del amigo molesto, sería repetido en otras caricaturas incluso peores que la propia Mansión Foster. Sé que Craig McCracken con su inmensa creatividad puede crear cosas chéveres, pero con Mansión Foster, francamente lo considero su producto menos interesante, no es tan buena como la nostalgia o cierto elitista de pacotilla te quieren hacer creer. Pese a todo, la serie me entretuvo, y puedo valorar sus aciertos por sobre sus fallas. Por este motivo, le doy a Mansión Foster un 6 de 10, un producto solo decente, nada más. Su calidad la considero exactamente igual al laboratorio de Dexter tras el declive de la era Chris Sabino, ni mejor ni peor. Es una caricatura divertida para pasar el rato, pero con notables fallos. Para los que llegaron al final de este video, esperen a ver nuevas reseñas de mi parte, pienso crear reseñas y análisis de anime en este canal. Esto sería todo, compartan el video si les gustó, hasta la próxima y cuídense.